Halo Infinite prepara una historia sumamente extensa, épica, y Scarroom, el enemigo principal de Halo Infinite, solo es el comienzo de una serie de enemigos a los cuales el jefe maestro deberá enfrentarse. Estos enemigos serán solo el camino contra el jefe final, Aatrox. Soy tu Monster, comencemos. Chicos, quiero recordarles que en estos momentos me encuentro en Twitch jugando la beta de Halo Infinite, para que te pases un rato. El link está en el primer comentario. De igual manera, pícale al botón de suscribirse para no perderse de toda la nueva información que se viene. Ahora sí, el día de hoy 343 liberó artes conceptuales a la fuerza, esto debido a que involuntariamente los añadieron a los archivos de esta segunda beta, y al saber que era solo cuestión de tiempo para que los mineros extrajeran estas imágenes, 343 se vio en la necesidad de hacerlas públicas. Ahora bien, estos conceptos de arte pueden ser de ideas muy tempranas, así como de ideas desechadas o bien que estas hayan sido pospuestas para desarrollarse más adelante, tal como sucedió con un concepto de arte de Halo 5, en el cual planeaban un regreso del didacta para la campaña de Halo 5. Sin embargo, todos sabemos que eso nunca sucedió. Sin embargo, eso no descarta que pueda seguir en planes de 343. Recordemos que Halo Infinite se mantendrá en constante actualización por 10 años, y esto eventualmente nos deberá traer a nuevos y, por qué no, a viejos enemigos. Este paquete de imágenes que 343 liberó incluye un total de 60 conceptos de arte que en su mayoría resultan ser de paisajes de cómo debía lucir Z Halo. Asimismo podemos ver conceptos de arte relacionado a los mapas multijugador que ya vimos y que veremos el siguiente fin de semana en el modo Victim Battle. Estos conceptos de arte se vuelven bastante interesantes, pero en específico dos. El primero, un concepto en donde muestran un pequeño combate entre un Spartan y un Brute. Ahora bien, lo interesante de este concepto es que el Spartan está haciendo uso del Thruster, habilidad de Spartan que tuvimos la oportunidad de conocer en Halo 5 y que hasta la fecha sigue siendo una incógnita si regresará en Halo Infinite. Hay algunos que aseguran que esta habilidad se ha visto en los archivos del juego, así como en varias opciones. Sin embargo, la realidad es que no la hemos visto presente en ningún gameplay. Pues bien, este concepto nos confirma que el Thruster por lo menos sí fue una idea por parte de 343 de traerla de regreso. Y creo que esto será algo que podremos confirmar una vez que Halo Infinite lance su versión final este 8 de diciembre. Dime, ¿te gustaría que regresara esta habilidad? Ahora bien, entre tantos conceptos de arte, como dije, hay uno en especial que abre muchas posibilidades, y es este. En este podemos apreciar a un Master Chief tendido en el piso, con una armadura de Halo 5 rota, claramente después de un combate posiblemente cuerpo a cuerpo contra el jefe de los desterrados, Aatrox. Como dije al inicio, un concepto de arte solo es una idea que tuvo el estudio en su momento. Sin embargo, hay que recordar algo bastante importante. En la novela Halo Shadow of Reach, al final de esta, los desterrados logran abrir un portal de Reach al arca para que Aatrox pueda salir. Recordemos que tras los sucesos de Halo Wars 2, Aatrox queda atrapado junto con la tripulación del Spirit of Fire. Una vez que Aatrox pudo salir, dejó como jefe a Scarroom, enemigo que veremos en Halo Infinite, mientras que Aatrox recorría cada punto de la galaxia para reclutar a todos los desterrados posibles. Esto sucedió aproximadamente 4 meses antes del inicio de la campaña de Halo Infinite. Ahora bien, esta novela se anunció a inicios del año 2020 y desde ese tiempo ya se tenía contemplado que Aatrox escapara e iniciara su viaje de reclutamiento por la galaxia. Una vez que Aatrox logre su cometido, seguramente querrá conocer aquella leyenda que todos llaman el jefe maestro. Esto traería un inevitable confrontamiento entre Aatrox y Master Chief. 343 ya confirmó que estos conceptos de arte no hacen spoiler de la campaña actual. Sin embargo, conectando la historia que han ido formando fuera del juego, indica un claro regreso de Aatrox. Esto puede tomar bastante tiempo, pero tengan por seguro que este combate se dará sí o sí en algún punto. Dime, ¿cuánto tiempo crees que pase hasta que podamos ver este épico combate, o de plano crees que nunca sucederá? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Y bueno chicos, un video bastante rápido pero que definitivamente quería compartírselos. Recuerda que estamos en Twitch disfrutando de la beta de Halo Infinite. Búscame como el Monstruo GG o el link estará en el primer comentario.
Así que chicos, espero les haya gustado este video tanto como a mí. Recuerda que si así fue, deja tu like. Esto de verdad motiva bastante a traerte más contenido al canal. De igual manera, si es el primer video mío que ves y te ha gustado, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte de toda la nueva información que se viene. Sígueme en mis redes sociales y bueno, soy tu amigo Monster y nos vemos en el siguiente video. Adiós.